Ahoy, bienvenidos a Sadix. Mi nombre es Kanek y este es el primer video que voy a hacer sobre una serie de matemáticas en mi canal. Hago esto porque aunque estemos en cuarentena, eso no significa que no podamos sacar 10. Suscríbanse. Fuera de meme, el primer tema que vamos a tocar hoy va a ser derivada trigonométrica. Pero antes de empezar necesitamos recordar qué es una función trigonométrica. Una función trigonométrica es una relación, pero es por así decirlo un tipo de operación que se puede aplicar y hay que recordar que existen 3 de ellas principalmente y otras 3 extras que se llaman recíprocas. Las 3 funciones trigonométricas que existen es el seno, el coseno y la tangente. Y sus recíprocos o inversos, el inverso del seno es la cosecante, el inverso del coseno es la secante y el inverso de la tangente es la cotangente. También es muy importante saber cómo leer una función trigonométrica. Recordemos que la parte de aquí, la palabra nos va a representar qué función trigonométrica estamos hablando. Y lo que tengamos al lado de la palabra se le conoce como argumento, que es básicamente a lo que se le está sacando el seno en este caso. Nosotros cuando usualmente calculábamos un seno o un coseno, lo hacíamos para grados. Pero es importante irse familiarizando con el hecho de que ya no siempre pueden ser eso. Por ejemplo, aquí tenemos funciones trigonométricas, pero los argumentos varían. Por ejemplo, en el primero tenemos seno de 30 grados, ahí son grados. Coseno de pi cuartos, esto está en radianes. Y tangente de 3x más 2, esto de aquí es una expresión algebraica. De hecho, nosotros podemos encontrar en el argumento grados, radianes o expresiones algebraicas. Y para fines prácticos del cálculo, nosotros vamos a empezar a generalizar cualquier argumento como la letra U. Para fines del video vamos a decir que U van a ser los argumentos de nuestras funciones trigonométricas. Nota importante, yo utilizo la letra U, pero pudo haber sido cualquier letra. Hay muchos matemáticos que utilizan la V, la W, pero es una convención en que utilicen una U o una V. También vamos a manejar la notación de derivada. Y es la función sin derivar, y y' es la función derivada. Asimismo, f de x es la función sin derivar y f' de x es la función derivada. También existe otra notación que es la de diferenciales, la de dy entre dx o la otra que ven en pantalla, pero no se va a utilizar. Dejando todo eso en claro, vamos con el tema principal del video. Aquí está como formulario las 6 funciones trigonométricas y sus derivadas. Recordemos que para notación de derivada, yo utilizo la y para definir que la función es esa, y la derivada de y será y', o sea, y con una comita arriba. Para fines del video solo nos vamos a enfocar con la primera y con la segunda, la del seno y la derivada del coseno. La derivada de la tangente la voy a guardar para un video extra y voy a demostrar de dónde sale esta fórmula. Ahora, las recíprocas e inversas no son tan necesarias, pero ahí las dejo para que estén y existan y las estudien y las amen porque son bien bonitas. Sin más preámbulo, empecemos con la derivada del seno. Si tenemos el seno de una función y llamemos esa función u, la derivada del seno de u es el coseno de u por la derivada de u, ¿ok? Esa es otra manera de describir esta formulita de acá. Lo único que va a pasar cuando derivas al seno es que la palabra seno se transforma en coseno, el argumento se repite, se vuelve a escribir y lo multiplicas por la derivada del argumento. Esto pasa por regla de la cadena. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo. Tenemos que la función es seno de 3x más 2 y nos piden la derivada de esa función. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Si nosotros encontramos seno, la derivada va a ser escribir coseno, repetir el argumento y multiplicarlo por la derivada del argumento. Entonces es bien importante ubicar eso, el argumento. Y como yo les dije desde un principio, el argumento, o sea, u, siempre es lo que está al ladito de la palabra seno o de coseno o de la función trigonométrica. Entonces, esto que está a la derecha representa el argumento del seno. Como esto es el argumento, eso de aquí es u. Entonces, como nos dice la fórmula, la derivada del seno de 3x más 2 es, en lugar de escribir seno, escribir coseno, repetir el argumento en este caso es 3x más 2, y multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 3x más 2 es la derivada de 3x, que es 3, y la derivada de 2 es 0, y nos quedaría así. Este resultado que nos quedó es coseno de 3x más 2 por 3,
Ese 3 lo puedo escribir al principio, ya que es una multiplicación, y nos quedaría 3 por coseno de 3x más 2. Esto se puede hacer porque el orden de los factores no altera el producto. Acá tenemos 4 seno de 8x al cuadrado. Y este es el caso de cuando tenemos una constante acompañando al seno. Acordémonos de las otras fórmulas. Específicamente acordémonos del teorema de que si tenemos la derivada de una constante por una variable, las constantes se ignoran, salen de la derivada y solo se deriva la variable. Entonces aquí tenemos una constante acompañando a una variable. La derivada va a ser ignorar esa constante, que en este caso es 4, y solo derivar el seno de 8x al cuadrado. El seno se escribe por coseno, se reemplaza, escribimos el argumento, que en este caso es 8x cuadrado, y multiplicamos por la derivada del argumento. Y la derivada de 8x cuadrada es, bajas el 2, lo multiplicas por el 8, y te queda 16, x y 2 menos 1, 1. Podemos resolver un poquito más. Este 4 por este 16x se pueden multiplicar y me queda 64x por el coseno de 8x cuadrada. Y esa sería mi derivada completa. El seno se puede complicar tanto como lo pueden ver. Pueden encontrar senos cuadrados, senos a la quinta, y de hecho esta fórmula solo sirve para senos grado 1. Ahí tendrían que utilizar un poquito más de álgebra. Pero pasemos ahora con el siguiente, con el coseno. Ahora bien, la derivada del coseno de u es el argumento del coseno, es el menos seno de u por la derivada de u, el argumento. Es muy parecido a la fórmula del seno. El coseno se reescribe por menos seno, se repite el argumento y lo multiplicas por la derivada del argumento. Veamos unos ejemplos. Tenemos coseno de 2x al cubo más 4x cuadrada menos 10. Veamos cómo nos dice la fórmula. En lugar de coseno, menos seno, reescribimos el argumento y multiplicamos por la derivada del argumento. La derivada de 2x al cubo es 6x cuadrada. La derivada de 4x cuadrada es 8x y la derivada de 10 es 0. Y ese sería nuestro resultado. Podríamos aplicar un poquito más de álgebra, no sé, distribuir este menos aquí, pero bueno, en realidad el chiste es que ya está. La derivada de esto es menos seno de bla 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 bla, ya está. De hecho, podemos ver las derivadas del seno y del coseno como una especie de ciclo. Cuando tú derivas el seno, obtienes coseno. Cuando tú derivas el coseno, obtienes menos seno. Si tú derivaras el menos seno, obtendrías menos coseno, y si derivaras el menos coseno, llegarías otra vez al seno, y se repetiría en un ciclo sin fin así. Y ya está. Esa sería la derivada del seno y la derivada del coseno. La derivada de la tangente se hará después, pero va a ser tema de otro video. Y eso sería todo de mi parte. Denle like si quieren, no sé, agreguen una playlist, hagan lo que quieran.